Muchas gracias por permitirme entrar a tu hogar nuevamente. Hoy vamos a hablar acerca de las normas o el estilo de vida que debe tener el cristiano. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Querido Dios y amante Padre, agradecido estamos porque tú nos has permitido aprender y conocerte. Y hoy, Señor, queremos rogarte que no sea la excepción. Que tu Santo Espíritu pueda permitirnos aprender tu palabra y poder llevar a cabo lo que tú nos enseñes en nuestra vida diaria. Bendícenos a todos los que estamos presentes en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar a estudiar las normas de vida de un cristiano. Las normas cristianas. ¿Cuál es el estilo de vida que debe tener un cristiano? Vamos a partir entonces desde la base de nuestro cuerpo. ¿Cómo considera Dios nuestro cuerpo? En el libro de Primera de Corintios, vamos al libro de Primera de Corintios, y allí vamos a encontrar la lectura bíblica que está en el capítulo 6 de Primera de Corintios, y vamos a leer el versículo 19 y 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo considera Dios el cuerpo del ser humano, tu cuerpo y el mío? La palabra de Dios dice que lo considera como su templo, su casa. Ahora bien, ¿en qué dos aspectos de la salud se interesa Dios? Dios se interesa por todo en tu vida, pero hay dos aspectos los cuales Él se interesa profundamente de ti y de mí. Y eso está en el libro de Tercera de Juan, está ya al final de la Biblia, cerca de Apocalipsis, el libro de Tercera de Juan, y vamos a leer el versículo 2. Y dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aunque Dios está interesado en todo el aspecto integral de tu cuerpo, de tu vida, hay dos cosas que a Él le interesan profundamente, y es tu salud física y tu salud espiritual. Esas son las dos cosas a las cuales Dios le pone mayor interés para el cuidado, cuando Él aconseja, cuando Él dice, cuando Él habla, cuando Él te guía. Su mayor interés es tu salud física y tu salud espiritual. Ahora, ¿cuál es el principio básico de la alimentación? ¿Cuál es el alimento ideal para el ser humano? Bueno, vamos a leer dos textos para contestar esta pregunta. Vamos a ir al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Lo vamos a abrir en el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 29. ¿Cuál es la alimentación ideal para el ser humano? Dice el versículo 29 del capítulo 1 de Génesis: Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán como alimento. ¿Ok? ¿Cuál es la alimentación ideal? Bueno, la alimentación ideal para el ser humano es una alimentación a base de semillas, a base de frutas, legumbres. Esa es la alimentación ideal. Ahora bien, ¿cuál es el principio básico de la alimentación? Yo sé que nosotros podríamos decir que la alimentación, el principio básico de la alimentación, pues es fortalecernos, darnos energía. Y sí, tienen toda la razón. Pero hay un principio básico
interesante del cual habla la Biblia en Primera de Corintios. En el capítulo 10. Vamos al libro de Primera de Corintios, el capítulo 10, y vamos a leer el versículo 31. Y dice así: si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, es importante que la alimentación primaria que Dios le dio al ser humano fue una alimentación sencilla, a base de legumbres, semillas, nueces. Pero también Dios nos dice que cuando nosotros nos alimentemos, debemos hacerlo de manera digna, haciéndolo todo en el nombre de nuestro Dios. ¿Ok? Ahora bien, Dios, conociendo al ser humano, nos permitió pues comer carne. Aunque en la primera alimentación que Él nos dio, en la primera forma que le enseñó al ser humano para alimentarse, no estaba incluida la carne. Sin embargo, después del diluvio, se incluyó la carne dentro de la dieta del ser humano. Ahora, eso no quiere decir que todas las carnes están permitidas. ¿Cuáles son las carnes entonces que podemos comer? Bueno, vamos al libro de Levíticos. Quiero invitarte conmigo a que vayas al libro de Levíticos. Y en el libro de Levíticos busques el capítulo 11 del libro de Levíticos. Y en el capítulo 11 vamos a leer algunos versículos. Y allí Dios nos aconseja, si es que queremos comer carne, cuáles son las carnes que debemos comer. Y vamos a leer a partir del versículo 3. Dice: de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Pero de los que rumían y que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Bueno, hasta el versículo 8 nos habló de las carnes rojas. Dos cosas debe tener: pezuña hendida, o sea, esa pezuña que se parte en dos, y cuando come, rumea, como hace la vaca, que mastica y mastica y se la traga y se devuelve y mastica. Eso es rumear. Esos son los animales de carne roja que podemos comer. Esos que tienen esas dos características: tienen pezuña hendida y al mismo tiempo comen de forma rumeante. Ahora, de los animales de carne blanca, a partir del versículo 9 leemos: esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar o en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, y su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tiene aletas y escamas en las aguas, los tendréis
en abominación. Hasta el versículo 12, a partir del versículo 9 al versículo 12, nos habla de las carnes blancas, las de peces. Allí nos dice que no podemos comer de cualquier animal que viva en el mar o en los ríos. Solamente de aquellos peces que tienen aletas y escamas. Ah, pero tiene aletas y no tiene escamas, entonces no lo debemos comer. O si tiene escamas pero no tiene aletas, no lo debemos comer. Tienen que tener las dos características, tiene que tener aletas y tiene que tener escamas al mismo tiempo. Y entonces esos animales, según el libro de Levíticos capítulo 11, sí los podemos comer. A partir del versículo 13 hasta el versículo 19 nos habla de las aves. Y de las aves, dice el versículo 13, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gavilán, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo a partir hasta el versículo 19, entonces nos da una lista de todas las aves que no debemos comer. Así que si quieres un consejo práctico de las aves, solo comamos lo común: la gallina, el pavo, esas carnes de aves que comemos comúnmente. Todas las demás es mejor desecharlas. ¿Ok? Y también en el versículo 20 nos habla de los insectos, para aquellos que les gusta comer grillos, chapulines, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el versículo 20: todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. En el libro de Levíticos, en el capítulo 11, a partir del versículo 3 hasta el versículo 20 y un poco más en adelante, si quieres seguir leyendo, puedes encontrar las carnes que Dios le ha permitido al ser humano poder comer. Así que la respuesta a la pregunta número 4, ¿qué carnes son inconvenientes? Pues allí está la respuesta a esa pregunta. ¿Ok? Ahora bien, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Por qué prescindimos de las bebidas alcohólicas? ¿Por qué nos abstenemos de tomar bebidas alcohólicas? Mira lo que dice el libro de Proverbios. Vamos al libro de Proverbios y vamos a leer en el libro de Proverbios el capítulo 20 del libro de Proverbios, el capítulo 20, el versículo 1, dice, Proverbios capítulo 20, versículo 1. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos errare no es sabio. El problema de tomar licor es que una vez que entra a nuestro organismo y se apodera de nuestra mente, de ahí en adelante es muy difícil tomar las decisiones correctas. Es muy difícil hacer lo correcto. Los mayores errores que se cometen son cuando estamos bajo la influencia del alcohol. Por eso es importante que nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu de Dios, no esté lleno de esas sustancias que lo que hacen es hacer que nuestra mente
y nuestro intelecto se equivoque. Ahora, ¿por qué no conviene usar tabaco, café o otras bebidas o otras sustancias que son adictas o que nos hacen adictos a ellas? Bueno, vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios así. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es por eso que debemos cuidar nuestro cuerpo. Es por eso que debemos cuidar lo que comemos, lo que bebemos, las sustancias que le metemos a nuestro cuerpo, la nicotina, la cafeína, todas esas cosas que producen adicción en nuestro cuerpo lo dañan. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, debemos cuidarlo. Ahora bien, hablemos entonces de la siguiente pregunta. ¿Cómo debe ser el arreglo personal? Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, en el capítulo 2 de Primera de Timoteo, leemos los versículos 9 y 10. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y dice así: Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni plata, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Cómo debe ser el arreglo personal? El arreglo personal en nosotros los hombres debe ser sencillo, práctico. No puedo ir a la iglesia como si fuera a correr al parque. Debo ubicarme en el momento en el que estoy. Si voy al parque a correr, no puedo llevar corbata. Si voy a la iglesia, no puedo ir vestido como si fuera al parque. Si voy a subir una montaña, no puedo vestirme como si fuera a nadar. Entonces uno tiene que ubicarse en el tiempo y en el espacio. Voy a donde vaya, debo ir vestido de acuerdo a la situación que voy a hacer. En la mujer da el consejo también. La mujer debe vestirse de forma sencilla, práctica. Eso no quiere decir que no se va a arreglar, ¿no? Puede echarse su manita de gato, pero tiene que ser de forma sencilla, práctica. ¿Cómo debe ser el arreglo personal? Entonces, el arreglo personal tanto del hombre como de la mujer debe ser sencillo, debe ser práctico y debe ser de acuerdo a la situación o al sitio donde voy a ir. ¿Por qué no asistimos a espectáculos inconvenientes? ¿O por qué debemos elegir cuidadosamente nuestros pasatiempos? Bueno, vamos a ver por qué. Dice el libro de Primera de Pedro. Vamos al libro de Primera de Pedro. Sí, queda ya al final de la Biblia, por Apocalipsis, antes de llegar, está el libro de Primera de Pedro. Y vamos a leer de Primera de Pedro el capítulo 2. El versículo 21 dice así: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. En el libro de Filipenses, el capítulo 4, vamos a leer el versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice así: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Recuerda que debemos basar nuestros principios en lo que leímos al principio. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, debemos cuidarlo. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Debemos tratar de hacer las cosas que Jesús haría. Si tú vas a ir a algún lugar, primero pregúntate, si Jesús estuviera en mi lugar, ¿iría? Si Jesús estuviera en mi lugar, ¿haría eso? Si Jesús estuviera en mi lugar, ¿diría lo que voy a decir? Y si tu respuesta es sí, entonces hazlo. Y si tu respuesta es no, entonces abstente de hacerlo. Gracias a Dios, hemos aprendido durante todo el estudio de esta lección a conocer a Dios. Y para ti va a ser fácil entonces poder decidir lo que es correcto y lo que no es en base al ejemplo de Jesús. Definitivamente que siempre les he dicho que debemos tomar decisiones. Cuando aprendemos cosas hay que decidir si las practico o no las practico. La Biblia nos da un consejo, o Dios nos da el consejo a través de la Biblia, y su consejo lo encontramos en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, el versículo 48. Capítulo 5, versículo 48, dice así: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El consejo de Dios es que procuremos vivir una vida cristiana aceptable en la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti, que tú puedas vivir una vida aceptable delante de los ojos de Él. Y el segundo consejo está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice así: El que dice que permanece en Él debe andar como Él andó. Ese es el siguiente consejo. Dices que eres hijo de Dios, entonces debes andar como Él andó. Por eso es importante que practiques lo que aprendiste hoy. Por eso es importante que tú sientas el deseo de cada día parecerte más a Dios. Ahora bien, ¿cuál va a ser tu decisión? ¿Crees que tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios? Gloria a Dios por eso. Ahora, en base a eso que crees, ¿estarías dispuesto a abstenerte de todas las comidas y las bebidas y las sustancias o cosas que dañen tu cuerpo? Yo espero que sí. Dios te bendiga y te guarde.